estamos? Bien, bendecidos y en victoria. Solo démosle gracias, amadísimo Padre. Me presento una vez más ante ti. Un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice que recuerdan, ¿verdad? Que ya pasamos Gálatas, Efesios y ahorita estamos ya en Colosenses. Vamos a leer Colosenses 1, lo vamos a leer desde el 5, porque del principio es saludo básicamente. Entonces lo vamos a leer desde el 5, a ver si hasta el final. Colosenses 1, 5. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor ahí a través de esa palabra. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Recordemos que eso está guardado, está preparado. Si usted no lo vive, si usted no lo recibe, es simple y sencillamente porque no ha procedido a lo que dice el 2 de Pedro 3:9, falta del arrepentimiento. La palabra dice, donde dice el 3:9, que la bendición no se retarda como algunos creen tenerla por tardanza, sino que el Señor dice que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mientras está guardada, pues no la va a disfrutar, ¿verdad? Porque si leemos no vamos a leer el 28, 1, 2, ahí donde dice, si oyeres atentamente la voz e hicieres lo recto o lo agradable al Señor, entonces, lo leemos. 28. Acontecerá de que si oyera atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también mi Padre dice, tu Padre te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. ¿Qué le decían a uno? Al que madruga Dios le ayuda. Y ahí dice, y te alcanzarán. Pero miren, si oyeres la voz de mi Padre, tu Padre. Luego dice, bendito serás, dice en la ciudad, en el campo, todo lo que dice. Entonces quiero que entendamos que hay cosas que no llegan o no suceden, pero siempre van a suceder. Quiero que entendamos, si está en la Escritura siempre van a suceder, pero va a costar. Hemos mencionado, por ejemplo, el caso de Sara. ¿Cuánto tiempo estuvo Sara para poder concebir? 25 años. ¿Por qué? Porque no creían. Porque ahí dice, miren, que os están guardados, dice, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando nosotros estamos escuchando ese Evangelio, que ha llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva ¿qué? Frutos y crece. Me llamó la palabra, esa palabra, crece, ir creciendo de alguna manera espiritual en nuestra vida. O sea, el cristiano no puede quedar igual, debe de haber alguna ramita que le salga en un fruto, pues eso es lo que quiero que pensamos, miren. Y que ha llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva ¿qué? Frutos y crece. Me pudo eso, crece. O sea que es necesario crecer, es necesario que se mire la vida de Jesús en nosotros. También en vosotros, dice, desde el día que oímos esta bendita palabra, debe de haber un crecimiento, un conocimiento, debe de haber un interés de seguir escudriñando esta bendita palabra. Miren, desde el día que oísteis y conocisteis que la gracia de mi Padre en verdad. Habíamos oído, y podemos ver cuando Job dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había una diferencia antes de, había una diferencia. Entonces, ya desde que nosotros ha llegado esa palabra, y yo lo he manifestado, no yo, sino que está en la palabra, solo repito lo que la palabra dice, que donde el Señor lleva esa palabra, hay quienes van a dar al 100, hay quienes van a dar al 60 y hay quienes van a dar al 30. Entonces, ¿qué significa? Va a haber un crecimiento en alguna manera en cada uno de nosotros. 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, debemos de saber que nosotros aprendemos de Jesús, pero no lo vamos a cambiar, ¿verdad?
que él dice, un fiel ministro de quién, de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, dice, vuestro amor en qué, en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del qué, del conocimiento de esta palabra, de su voluntad, dice, y en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Esto es espiritual, no crean que esto es otra cosa. Lo que pasa es que no es fácil, porque el enemigo siempre le quiere meter otra cosa, pero esto es espiritual. Recuerden que andamos en carne aquí, la carne sí, ¿verdad? Quiero que entendamos, pero no vivamos como quiere la carne. Jesús cuando nos hizo dijo, hagamos, el Padre con el Hijo, hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen. Entonces Él es espíritu y así es como nos hizo a nosotros. Por eso cuando nosotros nos vayamos, dejamos este cuerpo y nos vamos en espíritu para con el Señor. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de la palabra. Entonces, si la persona no crece en el crecimiento de la palabra, pues se va a quedar corto, le va a costar. Pero sí es bueno llevar, porque eso es lo único que nos va a llevar en el Señor. Miren, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, ¿cómo debemos de andar? Si somos luz, debemos de demostrar luz y no tinieblas. Agradándoles en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Padre. Fortalecidos con todo que poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea, hay paciencia, bondad, misericordia, templanza, frutos del Espíritu. Eso es lo que nos manifiesta el Señor. Y miren cómo debemos de estar, con gozo, dando ¿qué? Gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No habla de tiniebla, en luz. Es necesario que se vaya bien. Ahí dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y si podemos ver, si quiere póngame Isaías 43:7, que viene siendo prácticamente lo mismo, porque él dice que él los ha hecho para su gloria. Entonces debemos de entender, hay palabras que cambian, pero no quiero que entendamos que el Señor nos da a entender. El mensaje es lo mismo. Como dice, miren, todo que los llamados de mi nombre, ¿qué dice ahí? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces es una misericordia del Señor para con cada uno de nosotros. Debemos de saber y estar viviendo esa plenitud en el Señor. A veces nosotros, digo nosotros porque no tenemos que meternos también, pero sabemos que el Señor nos lleva, como dice la palabra, de gloria en gloria. Me permitió el Señor ver el día que estuvimos en el evento en Yarumela. Miré a una persona que la miré como, no sé, triste, incómodo, no sé cómo llamarlo, y me dijo que estaba bien. Pero hoy hablé con él y me dijo, hermano, sí, tenía razón lo que me dijo. O sea, sí, la gente tiene problemas y a veces no lo quiere manifestar. Amén. Y es necesario para que el Señor nos resuelva, es necesario manifestar. El Señor sabe su problema. El Señor sabe cualquiera que sea la situación de cada uno de nosotros. Pero si usted no lo manifiesta, yo le digo porque yo decía antes, bueno, sí, ella lo sabe. Pero no estaba haciendo la voluntad de Él. Entonces ahora sí estamos haciendo la voluntad de Él y es diferente. Entonces me dijo esa persona, sin haberle preguntado, él, ¿se acuerda de lo que me dijo? Sí, sí tenía razón. Y me dijo, estaba pasando esto. Entonces a veces la gente lo que hace es aparentar que está bien y están con alguna situación. Y el enemigo le dice, ¿y para qué lo vas a manifestar? ¿Y qué le interesa a aquel? ¿Y qué le interesa al otro? El interés mío no es saber su vida, pero sí es presentárselo al Señor, para que sea el Señor resolviendo su problema en su vida. Con gozo dando gracias, dice, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia es suya, esa herencia es mía. El cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Da a entender, nos ha librado de Satanás, nos ha librado de la muerte. Miren, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas. Y trasladado, ¿qué? Al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos antes?
en ese hoyo cenagoso o en las tinieblas. Y de ahí el Señor nos sacó. ¿Lo merecíamos? Pues nosotros diríamos que no, pero para Él sí. Para Él sí lo merecemos todo. Miren, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ¿a dónde? A estar con Jesús. En quien tenemos que redención por su sangre. O sea, tenemos este perdón, es lo que nos da a entender. La redención es donde Él borró todos nuestros pecados, pero solo necesitamos una cosa para que esos pecados sean borrados. ¿Y cuál es? Es primeramente reconocer al Señor Jesucristo, como lo hemos manifestado en su momento a veces, de que Él es nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestros pecados. Si usted no lo reconoce, sépalo que no va a pasar nada. El ladrón de la cruz, uno de ellos, lo reconoció. ¿Qué hizo? Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué más manifestó él? Manifestó su pecado. A la verdad nosotros merecemos esta muerte. Y lo reconoce como santo, pero él ningún pecado tiene. Ya, entonces tenemos que entender que es necesario. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de ¿qué? Ahí está, miren, de pecado. Él es, dice, la imagen del Padre invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero en todo, la primicia. Porque en Él fueron, ¿qué? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, o sea, las que se ven, e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Nosotros somos de Él. Y para Él. Si ustedes se fijan cuando, media vamos leyendo la Escritura, el Padre no mandó a su Hijo a rescatar los que no eran de Él. Él no vino a quitarle a Satanás por decir el ladrón de la cruz que no se arrepintió. Él le pudo haber dicho ahí, mira, pues arrepiéntete, estás en la última, pero no lo hizo, porque sabía que no era hijo de Él. Le pudo haber dicho a Judas, arrepiéntete. No, al contrario, le dice ahí, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces Él en ningún momento le vino a arrebatar, porque ellos no tenían ese sello espiritual. Si ellos hubieran tenido ese sello, ellos se hubiesen arrepentido y hubiesen ido a Jesús. Porque en Él fueron, dice, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros somos de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten, ¿qué? En Él. Nosotros existimos por Él, por esa bendita misericordia, por ese amor, por ese perdón, ¿sí? Y Él es antes de todas las cosas. Cuando le salieron los fariseos diciéndole, le dijeron, ¿acaso tú eres antes que Abraham? Y le dijo él, Abraham se regocijó de ver el cumplimiento de la palabra, y pueda entender. Entonces ellos ahí se quedaban sorprendidos. Si ustedes se fijan, la gente no quería entender eso. Espero que ustedes ya lo hayan entendido. Que la lucha, Jesús no fue con los reyes, no, fue la misma iglesia, fueron los mismos sacerdotes los que lo llevaron hasta, lógicamente ya eso ya está, porque solo tuvo el cumplimiento de lo que ya está escrito. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando usted va a tener un problema, igual nos da a entender de esa manera, si lo logramos entender, el problema no empezó afuera, empezó con los de adentro, empezó con los que se creía que eran líderes, que eran religiosos. Ahí empezó el problema. Cuando usted tiene un problema, no lo haya en la calle, lo haya en la casa, no le quepa duda. Y la misma palabra lo dice, que los problemas del hombre, sea hombre o mujer, son los de su misma casa. Pero no es que en la casa suya no lo quieran, no, el problema es que deben empezar desde ahí. Realmente hay problemas. Así es. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero en todo. El primero en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Yo en su momento lo recordaba tanto el jueves en la enseñanza como ayer, que la gente no ha entendido, porque a veces no, yo creo en el Dios, pero esa era una mentira, porque nosotros si hubiésemos leído la palabra, no lo hubiéramos ido al Padre como nos íbamos antes. Usted me pregunta, hermano, ¿y usted cuando pedía antes cómo iba? Me iba directo al Padre. ¿Pero por qué me iba directo al Padre? Por la misma ignorancia que había en mi vida. Porque una vez que Él me enseña que a Jesús se le fue dado todo, entonces yo le dije al Señor en su momento, perdóneme, Señor, porque yo sinceramente me iba al Padre, porque eso es lo que a mí me habían enseñado. Entonces le dije, Señor, entonces dé mi amor para con Jesús. ¿Y qué significa si yo le digo de mi amor para con Jesús? Es porque no lo tenía. Pero ahora sí, ya sé que el único intercedor entre nosotros, bueno, entre el Padre y los hombres se llama Jesucristo. No hay otro. Y si alguien se va directo, pues si todavía ustedes lo tienen, se va directo al Padre, no solo que no le escucha, que dice que le va a decir que son salteadores, ladrones y salteadores. Quiero que entendamos, no solo que no lo escuche, que le va a decir son ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque el que se le fue dado todo se llama Jesucristo. ¿Estamos claros? Por cuanto agradó al Padre, dice que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, miren, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de su cruz. O sea, mediante Jesucristo. Por eso no puede usted pedirle a Dios solo al Padre. No, tiene que irse a Jesús porque Él fue el que fue a la cruz por usted y por mí. Es el único que lo liberta, es el único que le enseña la verdad. Está en Juan 8:32 y 32 y en el 36. Primero en el 32 dice que la palabra nos hace libres. Y en el 36 dice que el Hijo es el que nos liberta. De cierto os digo, dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, o sea, el que no entra por Jesús, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Entonces quiero que entendamos, alguien dice, no, es que yo le pido, bueno, pidan. ¿No quiere entenderlo? Él nunca anduvo lambiendo a nadie. La gente no quería entender. Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no quiere oír, es que no oiga. Eso es lo que nos manifiesta. Hay gente que no se preocupa. No, claro que sí, claro que pido al Señor constantemente, por todo el mundo, por todo el mundo. ¿Dónde íbamos? 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. No, ya íbamos abajo, creo. Ahí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, no parte. Y Jesús no falló en nada. Le dijo en la cruz, Padre, todo lo que me diste hacer o me enviaste. Bueno, Él dice ahí, consumado es. O sea, todo lo cumplió. Y por medio de Él dice reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. O sea, es la sangre. Ahí menciona la cruz, pero quiero que es la muerte de Él en la cruz, ¿verdad? Y a vosotros también dice que erais en otro tiempo como éramos nosotros, extraños y enemigos. Y eso estaba ¿dónde? En nuestra mente. Mire que lo invito. Está loco, yo no tengo tiempo para andar en aleluya. Él puede andar ahí. Yo estoy joven, y ellos están viejos. Así estábamos nosotros, enemigos de la palabra. Ahí dice, mire. Y enemigos en vuestra mente, porque eso estaba en la mente. El enemigo nos tenía engañados. Mire, cuando el Señor llegó a mi vida, llegó. Dice que el Señor cuando llega a mi vida, a mí me invita a Él. Y yo, tal vez ustedes no sé si lo he manifestado, pero yo siempre he sido una persona de una sola palabra. No necesito firmarle nada para cumplir. Una sola palabra. Y una persona me dijo, te invito, me dijo a un, ¿cómo le llaman ellos? No, aquí como le llaman, un retiro. Vamos a Él, pero eso es lo mismo, lo único que con un nombre diferente. Y yo dije, y como quien dice, estoy en febrero. ¿Y cuándo hay? Hay cada 3 meses. Y hay en diciembre, le digo, sí, hasta en diciembre me voy a apuntar. Sí. No, pues sí, yo lo que le doy a entender era queriendo, como quien dice que eso se olvida. Que así es, y no. Y ese hombre sí fue necio. Ese hombre en diciembre estaba ahí.
Y sinceramente fui, como les digo, yo soy de una sola pieza. Fui. Y pensé que había sido, según yo en mi mente, todavía en la carne, había sido pan comido. Digo, no, si esto estaba mamera. Fui, estuve ahí, pero cuando salí de ahí la cosa cambió. El Señor empezó a tocar en mi vida. Entonces ahí me di cuenta que el Señor, sí, por eso digo que la palabra no regresa vacía. El tiempo es del Señor y el tiempo es perfecto, es perfecto. Y ya miren dónde me tiene. Yo le decía, Señor, estás pensando que te voy a servir, estás muy equivocado. Y nadie me estaba preguntando, no sé por qué estaba mencionando esa palabra y aquí estoy, pero agradecido con el Señor. Amén. Y a vosotros también dice que eras en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente. ¿Qué dice ahí? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Mediante qué? No en la cruz, lógicamente eso es lo que sale, es mediante el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que quiero que entendamos, no hay otra cosa, no hay otro mediador. Y ahí dice, miren, ¿en qué? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irrepresible delante de Él. Porque dice la palabra que nadie puede ir al Padre si no ha sido santificado a través del Señor Jesucristo. Entonces debemos de entender que debemos de estar irrepresibles, limpios. No es que yo voy a llegar y aunque llegue un poco de mancha, el Señor me recibe. No. El Señor, hay una parte cuando invitó a los convidados a la cena, cuando miró a alguien le dice, ¿y a ti quién te invitó? Porque no andaba vestido de boda. ¿Por qué? Porque andaba manchas, porque andaba pecado, es lo que quiero que entendamos. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a él nadie lo puede engañar. Entonces él, ¿qué hizo? Lo agarraron y lo echaron fuera, significa lo echaron al infierno, lo echaron al lugar donde correspondía. Y en su cuerpo dice de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundado, o sea, en ese arranque, en esa piedra, miren, fundado, ¿y cómo? Y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros estamos firmes, vamos a estar como las 5 vírgenes. Vino Jesús y se va con él. Mientras que que es cuando dice sin moveros, es sin estar fluctuando. ¿Cuándo es una fluctuación? Cuando usted está de un lado para otro, como las olas del mar. Está inconstante. Eso es lo que nos da a entender. Fui hecho ministro. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Quiero que entendamos, él habla ahí, Pablo. Me gozo, dice, por lo que padezco por vosotros, pero quiero que entendamos. Yo no padezco por ustedes. Él tampoco padeció por aquella gente. ¿Cuál fue el proceso de él? Las consecuencias de lo que él había hecho. ¿Qué es lo que había hecho él? ¿Qué es lo que le pasó a él? Había sido arrastrado, apedreado, latigado, no sé cuál es que son 3 veces, porque ahí dice 39 menos 1, algo así, o 40 menos 1, y fue despreciado y fue hecho de todo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Simplemente pagó lo que él hizo a los cristianos, porque él lo hizo a la iglesia. Entonces quiero que entendamos que lo que él padeció no lo padeció por nosotros, lo padeció por lo que él mismo. Usted no recibe lo que yo siembro, usted recibe lo que usted siembra. Si usted siembra espinas, no va a recibir mangos, no, va a recibir espinas. Entonces, si usted siembra mangos, va a recibir mangos. El que siembra manzanas va a cosechar manzanas. Eso quiero que entendamos, pero no lo vamos a cambiar. Solo quiero que entendamos, porque esto es, por eso el Señor dice: Padre del cielo y la tierra, te alabo, porque no se las revelaste a los entendidos, o sea, a los que se saben la palabra de la A a la Z, no, sino dice a los niños. Y eso es lo que quiero que entendamos. ¿A dónde estamos? De la cual fui, dice, hecho ministro según la administración del Padre que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Padre. O sea, nosotros debemos de llevar la palabra. Yo la puedo llevar aquí en el Señor y luego ustedes la pueden transmitir a cualquier otra persona. Que no sea todo lo que leen, pero algo que usted, tal vez lo que usted le transmitió, era lo único que necesitaba en ese momento. ¿Estamos entendiendo? Me decía una vez la hermana, que muchas veces me decía, que tal vez ella, como ella estaba en 2 lados, así estaba en un lado, estaba en otro, me decía, vieras qué bonita estuvo la palabra.
si me hubiera gustado, como que dijera para vos, no, Leo, eso era tuyo, no era para mí. Porque cuando es para mí, yo la recibo cuando yo voy. Y si en ese momento la recibió ella, porque era de ella. Eso es lo que quiero que no es fácil creer que es de aquel y no nuestra. De la cual fui hecho, dice ministro, según la administración del Padre, que me fue dada para vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra del Padre. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades. Quiero que entendamos, esta palabra siempre ha estado, pero lo que no tenía era revelación. La gente la leía, pero no tenía la revelación, y esa es por eso dice que estaba ¿qué? Oculto desde los siglos, y habla, mire, y edades, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestada a los santos. O sea, esa palabra solo la pueden entender los hijos, no los que no son hijos. Entonces quiero que entendamos que aunque esa palabra siempre estuvo, pero no había sido manifiesta, sino que la leían como quien lee puede ser una novela o algo así, una enciclopedia, pero que no era revelada sin entendimiento, porque ahí lo dice la palabra. A quien mi Padre, ¿qué dice? Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo. ¿A quién? En usted y en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces quiero que entendamos que esto no es del que quiere y del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Porque Él lo dice, mire, a quien el Padre quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. O sea, no todo el mundo podrá leer la palabra, pero no todo el mundo va a recibir la revelación, porque la palabra lo dice. Amén. Entonces quiero, a quien Él quiso. Por eso les digo, Él dice, no es del que quiere y el que corre, sino de quien Él tiene misericordia. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, y en toda sabiduría, a fin de presentar como perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo debemos de ir nosotros? Perfectos. Irnos perfeccionando cada día. Cada día debe de ir, como dice la palabra, como dice la hermana ahí, de gloria en gloria. Si usted va a escuchar a mucha gente hablar de la palabra, y va a escuchar que dice, no, es que es normal en el cristiano que esté en gloria y derrota. En gloria y derrota. Yo le digo, dígame en qué parte de la palabra está eso. Si usted está en derrota, es simple y sencillamente porque no está oyendo esa palabra y está haciéndolo como lo hace el hombre. Es su fuerza y no en el Señor. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfectos en Cristo a todo hombre. Por eso manifestamos a través de la palabra, nadie puede llegar al Padre si no le ha sido dado a través de Cristo Jesús. Por la cual dice también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí y en usted. ¿Cuál es lo que actúa poderosamente? Es el Espíritu Santo redarguyéndole cuando usted va a hacer algo que no es agradable. Y cuando va a hacer algo agradable, entonces Él le pone. Dice que no le manifesté a la hermana hoy, pero yo le traía comida hoy. Y no le manifesté, hasta ahorita lo manifiesto, le traía comida, pero miré a una señora y dije, yo le voy a dar dinero. Entonces el Señor me puso, no, dale la comida. Y le di la comida, nada más que me quedé quedito, hasta ahorita le hago, porque ahorita ya como está en el Señor aquí, creo que no, pero le traía el almuerzo. Y en el camino lo regalé, pero para gloria de Dios. Dije yo, no creo que esté de hambre, porque está en la casa, pero sí lo regalé. Entonces, hagamos las cosas cuando el Señor las pone. Si el Señor las pone es por algo. Yo he manifestado algo tan simple, que yo sé que a todo el mundo le pasa. Cuando siente uno que dice el Señor, dale un par de pesos a alguien está pidiendo, por llamarlo de esa manera. Y en lo que usted va aquí con la intención y ya mira que hay dinero ahí, no, si hay nada más que mí, eso ya no es mi problema. Si el Señor se lo puso, délo. Pero yo no me voy a decir que no le ha pasado a nadie. Y cuando va a llegar ahí y mira, no, dice que yo no los 5 pesos, y ahí como, pero no pongamos mente a eso, porque el mío siempre nos va a poner eso. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, que permitas que podamos recibir y atesorar esta bendita palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero que sobre todo seamos hacedores de esta palabra. Yo eso te lo pido, Padre, como tú dices a través de la palabra, que unos produzcan al 100, otros al 60 y otros al 30, Señor. Y sabemos que esta palabra, como tú lo manifiestas, no regresa vacía. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.